Gracias por la invitación. A mí me encanta hablar a mis queridos hermanos de habla española. Recording in progress. Oh, qué susto. ¿Me van a grabar para usarlo en contra mía o qué? Está bien. Está bien. Pues me van a perdonar mi alemañol, pero espero que siempre se entienda un poquito. Pues es interesante porque estaba orando, como aquí en Alemania ya estamos a las 15:30 de la tarde y entonces hoy en la mañana cuando estaba en mi tiempo de buscar al Señor me tocó leer Jeremías 32 en adelante y leyéndolo estaba yo preguntando a Dios, ¿será que es casualidad o de que hoy me toca hablar en Argentina? Pero como sabemos también estamos en Perú, estamos en Honduras, allá está una hermanita de Honduras conectada también. Y entonces decidí que Dios me estaba diciendo que les esté hablando de Jeremías 33, versículo 3, que es un versículo sumamente conocido en el ámbito evangélico. Se lo voy a leer. Todos lo conocen. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Y hoy quiero poner como título de mi pequeña predicación las oportunidades de la limitación. Hace unos días aquí en Alemania una iglesia donde conozco yo el pastor porque era un estudiante mío en un instituto bíblico, ellos publicaron en Instagram un llamado a gratitud, o sea que querían animar a la gente que se pusieran a agradecer 3 cosas diarias a Dios o nada más para practicar el agradecimiento. Y pusieron unos ejemplos para animar a la gente que me llamaron la atención. No voy a leer todos porque eran bastantes, pero sí me llamó la atención de ver de cómo se pueden ver las cosas diferente, porque a veces, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles, nos cuesta a veces ver de que todavía hay cosas por las cuales podemos ser agradecidos. Entonces, un ejemplo que pusieron es que estoy agradecido por la montaña de ropa que tengo que lavar, porque esto significa que tengo muchas cosas que ponerme. Esa sería más dirigida a las hermanas, que habitualmente son las que lavan. Otro ejemplo que pusieron, estoy agradecido por el cansancio que siento en la noche, porque eso significa que mi día ha sido productivo. O estoy agradecido por los impuestos que pago, porque eso significa que tengo trabajo. O un último les voy a poner, estoy agradecido por los ruidos que produce mi vecino, porque eso significa que mis oídos están bien todavía. Entonces, podemos ver de que a veces son motivos de queja, pero si lo vemos de una perspectiva diferente, podemos ver que incluso en eso hay algo que agradecer a Dios. Y nosotros que somos ya cristianos, por la palabra de Dios realmente deberíamos saber que podemos tener una vista, una perspectiva distinta ante las circunstancias que nos rodean. Porque la Biblia y la palabra de Dios en sí nos enseña de que la adversidad se puede ver como una oportunidad, dependiendo de la actitud de mi corazón. Los problemas los podemos ver como desafíos. Por ejemplo, muchos hablan, como uno de mis libros trata de las pruebas, y allá trato de exponer de que las pruebas son algo bueno porque no hay promoción en la vida sin pruebas. Si quieres pasar de primer grado a segundo, tienes que pasar la prueba. Si quieres graduarte de médico o de lo que sea, hay una prueba. O sea que la prueba no es una amenaza, sino que la prueba es una puerta. Es una oportunidad para subir, para conseguir una promoción.
Los dolores pueden verse como aprendizajes. Yo acabo de pasar unos días con un amigo muy querido mío que le pegó COVID y estuvo hospitalizado, y porque él tiene muchos problemas de sus pulmones, de su corazón, de la diabetes altísima. O sea que era un candidato para morir de COVID, pero Dios le tuvo misericordia. Pero sí pasó unos días difíciles en el hospital, y en un día me dijo que sí sintió que se iba a morir. Pero estos dolores que sintió, y me lo testificó anteayer, que me dijo: Hans, cuando yo hoy estoy agradecido por estos dolores que sentí en este momento, porque me hicieron cambiar mi perspectiva de la vida. Y es importante de que aprendamos a aprovechar estos momentos, porque Dios quiere y puede revelarse particularmente en estos momentos que no son tan favorables muchas veces en nuestra vida. Los cristianos realmente, y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir también ante ustedes, mis testigos hoy, los cristianos no podemos perder, nunca. Incluso si nos toca irnos a la próxima vida, no podemos perder, porque siempre hay una ganancia para nosotros. Pablo habla de que incluso si la muerte es que, en Filipenses 1 dice que la muerte es ganancia. Entonces, con esta actitud de corazón, podríamos ver nuestras circunstancias adversas, difíciles y a veces circunstancias desesperantes. Si nos acercamos a estas situaciones con la actitud correcta, podemos ganar siempre. Siempre, siempre, siempre podemos ser más que vencedores, podemos ser más que ganadores, porque nosotros vivimos en una dimensión diferente a lo que vive el resto que no tiene la fe en Jesús. Ahora, volviendo al versículo de inicio, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. ¿Saben ustedes en qué contexto Dios habló eso a Jeremías? Pues yo, como me tocó leer estos capítulos hoy en la mañana, me enteré de que esta palabra Dios se la dio al profeta Jeremías, que en este tiempo estaba preso, porque en Jeremías 33:1 dice que vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. ¿Por qué estaba preso? Estaba preso porque había estado profetizando a Judá, al rey de Judá, Sedequías, y a la gente de que el rey Nabucodonosor iba a conquistar y destruir Jerusalén y que el pueblo iba a ser llevado al cautiverio, lo cual sucedió después, pero esta profecía no fue ni bien vista y tampoco bien oída por el pueblo. Mas, sin embargo, Jeremías tenía que hablar la palabra de Dios, y por hablar la palabra de Dios y por hablar la verdad, él se encontraba preso. Estaba preso por hablar la verdad. Pero ¿qué decidió hacer Jeremías? Seguía hablando la verdad a pesar de que para él tenía consecuencias algo desfavorables. ¿Qué situación estaban viviendo? Esto es lo que estamos leyendo, sucede en el momento en que Jerusalén está sitiado por el rey Nabucodonosor, o sea que la ciudad está rodeada y estos enemigos están por conquistar y romper las paredes, tomar la ciudad, y más tarde vemos de que la ciudad es tomada y hay muertos, el templo es destruido, el oro es llevado, la gente es llevada al cautiverio, mucho desastre. Esa es la situación en la cual Dios le habla a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Disculpen, hay otro detalle en el capítulo 32 que es muy interesante. Y aquí viene
podemos empezar a pensar cómo me afecta a mí. Nicolás me compartió que Argentina está pasando otra vez por una situación de crisis. Yo sé que en Colombia hay muchos hermanos que sufriendo terriblemente hay prácticamente guerra en las calles. Un pastor de Barranquilla me escribió y me dijo que aquí la gente se está armando, no porque quieren ir a la guerra, sino para defenderse, o sea que hay situaciones que pueden ser muy críticas. Yo personalmente, no para que creen de que yo esté hablando solo de la teoría, yo en Guatemala pasé 2 golpes de Estado. Yo pasé guerrilla matando a gente, destruyendo puentes donde uno tenía que bajar en la orilla del río y cruzar el río y subir del otro lado para seguir en el camino donde tenía que ir. Yo he conocido personas que fueron matadas por la guerrilla o sea que yo sé cómo se sienten estas situaciones. Yo podría decir con Pablo que yo he conocido la escasez no teniendo nada de dinero y he conocido la abundancia. Yo sé vivir en las dos cosas. Entonces, por favor, no crean de que estoy hablando solo unas teorías que estoy anunciando aquí. Pero aquí, en esta situación, nada más hay que imaginarse, hay que visualizar. Este hombre está preso. La ciudad está a punto de caer. Él no sabe si va a sobrevivir. Él no sabe si lo va a matar este rey Sedequías porque lo llevaba muy mal. Jeremías sabía de que Israel va a caer, el rey va a ser llevado a Babilonia, se va a quitar el gobierno de Israel, se va a llevar la gente. Y en esta situación, Dios, ¿qué le dice a Jeremías? Le dice, mira, te va a visitar tu sobrino Hanameel y a él, por favor, le compras un terreno que tiene en Anatot, tu ciudad natal. Imagínense eso, de que están en una situación donde hay una completa inseguridad de lo que va a pasar, políticamente, económicamente, era un caos total. ¿Y qué le dice Dios a Jeremías? Compra un terreno y hazlo bien, hazlo con toda escritura y contrato y con testigos y firmado y sellado y guarda la escritura en una olla para que no se pierda después. ¿Y Jeremías qué hace? Se pone a pelear con Dios. ¿Y cómo voy a estar comprando terrenos en este tiempo? Tanta inseguridad. ¿Quién sabe de quién va a ser esta tierra después de que el rey Nabucodonosor esté conquistando toda la tierra? Y no va a haber gobierno, no va a haber administración ni nada. Pero Jeremías no discute. ¿Qué hace él? Llama a su sobrino y estando en la cárcel, no sé ni cómo lo hizo, le dice que le miren los shekeles de la plata y le da el precio por el terreno y le entregan el testimonio o escritura, no sé cómo se llama en Argentina, del terreno que acaba de comprar. Pero qué cosa más interesante de que en medio de una crisis, en medio de una total inseguridad, invertir en un terreno. Y aquí está donde yo pienso de que nosotros tenemos que buscar a Dios en tiempos de crisis y de inseguridad. Tenemos que ver qué es lo que Dios posiblemente me esté pidiendo a mí en este momento para invertir en el futuro, que desde mi punto de vista es un futuro inseguro, pero desde el punto de vista de Dios es un futuro lleno de esperanza. Yo no sé cómo hubiera reaccionado yo, pero yo por lo menos le hubiera hecho unas preguntas a Dios en el sentido que qué lógica tiene eso, comprar terrenos, invertir dinero en este tipo de tiempo. Pero Jeremías tenía un corazón así limpio y Jeremías obedece. E inmediatamente, después de que Jeremías obedece, compra el terreno, empieza a fluir la revelación de Dios. La revelación de Dios respecto a su vida. La revelación de Dios respecto a Israel.
La revelación de Dios, incluso si leemos el capítulo 33 completo, incluso revelación respecto hasta Jesús el Salvador, que iba a presentarse delante de Israel muchos siglos después. O sea que la obediencia sencilla de Jeremías en tiempo de crisis, de obedecer a Dios, en invertir, y no estamos hablando de una inversión espiritual o mística, sino que inversión de dinero, de cash. Esta inversión de Jeremías soltó un fluir de la revelación de Dios en grandes medidas, y en este contexto Jeremías recibe como inicio esta palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, las cuales tú no conoces. De aquí podemos aprender lo siguiente: en los tiempos difíciles de crisis es bueno escuchar lo que Dios posiblemente me esté pidiendo. Y si me parece ilógico, y si me parece ridículo, y si me parece tal vez imposible, no importa. Hagamos lo que Dios nos esté pidiendo, porque lo que hacemos en este tiempo puede ser una siembra que abre no solamente bendición en el futuro, sino que es una siembra que puede producir revelación que nos hace ver cómo Dios actúa en nuestros tiempos. ¿Qué podemos aprender aquí? Yo puse unos puntos y espero que no... ¿A qué hora almuerzan en Argentina? Es tarde, ¿verdad? Como a las 4 de la tarde, algo así. Lo primero que quiero tocar aquí es que Dios siempre tiene un después de las catástrofes. O sea que aquí la situación es de que la catástrofe está por pegar. O sea que no sé cuánto tiempo después de esto Israel es conquistada, Jerusalén es destruida. Pero desde antes Dios empieza a revelar el después de la catástrofe. Y tenemos que tener esta esperanza de que no hay ni una catástrofe que sea para siempre. Siempre Dios tiene un después. Y eso es algo bueno saberlo, porque como hijos de Dios nos van a tocar tiempos difíciles. Y la razón por que nosotros sufrimos tiempos difíciles, puede haber dos razones básicamente. La primera es, Dios permitió a Satanás atacarnos, como en el caso de Job, y tenemos un tiempo difícil. La segunda razón por que sufrimos tiempos difíciles es porque cosechamos algo que hemos sembrado. Porque una cosa de la cual tenemos que estar conscientes es la siguiente: la redención en Cristo nunca anuló la ley universal de la siembra y de la cosecha. Se lo puedo leer en Gálatas 6, del 7 al 9, donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea que no importa de dónde haya venido la causa de tu crisis, eso no importa. Lo importante que tú tienes que saber es que si eres un hijo de Dios, hay un después de la catástrofe. Hay un después de la crisis. Hay esperanza para algo después. Si tu problema fue causado por tu pecado o si tu problema fue causado porque Dios decidió probarte de otra manera, no importa. Hay un después, muy importante. Y en cuanto al pecado, nada más quiero repetir algo que he también dicho varias veces. Es que nuestros fracasos, incluso cuando nosotros como cristianos pecamos, si seguimos creyendo, si seguimos buscando a Dios a pesar de que hemos fallado, Dios puede convertir todo eso en cosas buenas y en cosas principalmente de mayores revelaciones
de quiénes somos y de quién es Dios. Para mí el ejemplo impresionante en la Biblia de que como Dios puede incluso con su permiso, no me lo vayan a malentender, incluso puede usar nuestros pecados para bien es Pedro. Porque Pedro sabemos que él negó a Jesús 3 veces, ¿cierto? Lo leemos en Lucas 22. Pero miren lo que le dice Jesús a Pedro en Lucas 22, del 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, uno se tiene que imaginar, Jesús le anuncia a Pedro: tú vas a pecar gruesamente, 3 veces me vas a negar. Y inmediatamente, en la misma noche sucede eso. Pero Jesús le dice: Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Tu fe no falte dónde y cuándo? En el momento de fallar, en el momento de pecar, podríamos decir. La fe de que todavía hay esperanza también para el cristiano caído, todavía se puede levantar y todavía, dice, puede haber un beneficio incluso de tu falla, porque Jesús le dice: después de que vuelvas, en otras palabras, cuando te hayas arrepentido de tu falta, tú ven a confirmar a tus hermanos. ¿Quiere decir esto que Pedro no sufrió la consecuencia de su negación? No. La Biblia habla de que él se sintió sumamente avergonzado, se lloró amargamente, hubo un remordimiento fortísimo, hubo llanto, hubo dolor de corazón cuando él se dio cuenta de lo que había hecho. Y Jesús, antes de volver al cielo, le pregunta a Pedro 3 veces: ¿me amas? Y Pedro no entiende, pero Pedro lo había negado 3 veces. Y Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y entonces todo bien. Entonces, nuestras crisis pueden ser autocreadas por nuestros errores. Nuestras crisis pueden ser creadas porque Satanás nos ataca. Pero sea como sea, podemos esperar la ayuda de Dios, el apoyo de Dios, podemos esperar la salida de Dios en lo que sea, con tal de que nosotros en nuestro corazón queremos seguir en esta relación con Dios. Eso, por supuesto, se presupone. Las catástrofes son siempre tiempos de revelación, porque aquí, ante esta inminente catástrofe de la destrucción del templo de Jerusalén, el centro de la religión judía, ante esta inminente catástrofe grandísima, Dios empieza a revelar sus planes a Jeremías, y eso es algo que podemos esperar. Pero no tiene que ver al principio las revelaciones grandes de lo que Dios hace en el mundo. En primer lugar, nuestras crisis son oportunidades para que Dios empiece a revelarte a ti cómo está el estado verdadero de tu corazón y de tu fe. Porque cuando hay crisis, se revela si tus raíces espirituales son fuertes, son débiles o posiblemente ni siquiera existen. Y esos si son fuertes, alabado a Dios. Pero si tus raíces son fuertes y tú resistes la prueba, entonces, sin embargo, puedes preguntar a Dios: ¿y cómo puedo yo ayudar a otros que tal vez no estén tan fuertes en este tiempo? Utiliza tu fuerza no solamente para ti, sino utilízala para apoyar al que está debilitado. Si tus raíces resultan ser débiles y empiezas a tambalear en tu fe, es tiempo de realmente tomar decisiones concretas. ¿Qué vas a creer respecto a Dios? ¿Qué vas a creer respecto a tu nueva identidad en Dios? ¿Qué vas a creer respecto a los recursos que, según la palabra de Dios, tú tienes? Porque no sé si ya hemos hablado aquí de eso, pero según la palabra de Dios, tú tienes la naturaleza del Padre, la justicia del Hijo, y tienes la presencia del Espíritu Santo dentro de ti como templo del Espíritu Santo. O sea que a ti
según la palabra de Dios y según el potencial de tu nuevo nacimiento, no te hace falta nada. Ahora, si tú lo crees o no, es cosa tuya. Esa es cosa tuya. En tiempo de crisis, estas cosas que Dios ya ha dado se pueden fortalecer o tal vez se pueden descubrir por primera vez. Si tú te das cuenta de que la crisis de una vez te está tumbando, ya sientes que que realmente no has tenido nada de fe, bueno, la crisis es el tiempo para arrepentirte de corazón y volver a los caminos de Dios, para que tus raíces espirituales empiecen a crecer y a desarrollarse. Entonces, catástrofes siempre son tiempos de revelación a nivel personal, pero también a nivel más allá de lo personal. En el caso de Jeremías, su obediencia en esta situación tan precaria en la que estaba, muestra la calidad de su fe. Él estaba dispuesto a obedecer a Dios a pesar de que en esta situación no parecía muy lógico. Y resulta de que la compra del terreno de su sobrino realmente no solamente fue una compra de un terreno, sino que fue un acto profético. Fue un acto profético y público porque fue un asunto público con escritura, con sellos, con firmas y todo eso. Entonces, yo pienso de que lo que nosotros hacemos de cristianos en tiempos de crisis puede ser actos proféticos para los demás. Si nosotros empezamos a actuar diferente, si empieza nuestro hablar, ¿cómo vamos a hablar de la situación en que estamos viviendo? De esto nunca vamos a salir, vamos a ir de peor en peor, ya estamos bien mal y ahora estamos peores y saber qué vamos a hacer. Bueno, si hablamos como el mundo que no tiene esperanza, nos espera lo que espera el mundo, nada. Pero si empezamos a hablar con fe de que Dios tiene un después de cada catástrofe y que Dios tiene un bien en cada adversidad y que Dios tiene una revelación en cada aflicción, nosotros podemos hablar de forma diferente que da esperanza a los que nos estén oyendo. Y cada quien, pandemia o no, confinamiento o no, cada quien de nosotros todavía tenemos contactos con personas y podemos hablar, abrir nuestra boca y hablar cosas que da esperanza. Y si la gente ve que tú tienes esperanza, a pesar de que tú estás en las mismas circunstancias tan difíciles, tú también puedes tener oportunidades tal vez de compartir más de tu fe. Entonces, en tiempos de crisis, es una gran oportunidad para que Dios nos revele cosas que tal vez normalmente no hubiéramos descubierto, tanto respecto a nosotros como respecto a lo que Dios quiere hacer en el país, en la ciudad, en tu familia o tu iglesia. Mi último punto es, la revelación es más importante que la solución del problema. Muchas veces lo que pedimos a Dios es que quite el problema. Y tú y yo hemos experimentado de que a veces hemos orado por un problema y Dios nos lo quita rápido. Y damos, aleluya, un testimonio, Dios me ayudó. Pero igualmente todos podemos testificar de que hemos orado y no ha pasado nada, ¿o no es cierto? Y entonces ahora viene la pregunta, ¿y entonces qué pasa? Miren, Jeremías recibe de parte de Dios esta palabra, clama a mí y yo te revelaré, te mostraré cosas ocultas. Dios no dijo a Jeremías, clama a mí y te resolveré tus problemas. Porque después de esta revelación, los problemas, las circunstancias seguían. No había ninguna solución de nada. Incluso empeoraron poco después.
Entonces, por eso la revelación es mucho, mucho más importante que la solución de nuestros problemas. Hay un dato interesante en el Salmo 103, versículo 7. Dice en la versión, la Biblia de las Américas, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué es la diferencia entre la revelación de obras y la revelación de los caminos de Dios? Pues Dios quiere revelarnos sus caminos. Quiere decir que Dios nos quiere revelar cómo opera Él en este planeta, cómo opera en tu vida, cómo opera tal vez a nivel nacional, cómo opera en la iglesia. Y cuando uno empieza a conocer cómo actúa Dios, es mucho, mucho más fácil pasar por crisis, porque tú entiendes, tú puedes conectar cosas y puedes ver, no soy una víctima de lo que está pasando, no, yo soy un participante de lo que está pasando y mi lugar es importante porque Dios me ha puesto en medio de este problema. Mientras los cristianos tenemos la mentalidad de víctimas, ay de nosotros, pobres nosotros, no vamos a cambiar el mundo jamás. Necesitamos cambiar de mentalidad de víctima a mentalidad de participante activo del reino de Dios en medio de circunstancias difíciles. Porque ese es donde realmente el mundo puede ver la luz que somos y la sal que somos. Necesitamos llevar la luz y la sal a la calle, porque allá es donde se necesita más que dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo se puede hablar de eso de los caminos de Dios y las obras de Dios? Para mí es una manera muy sencilla explicarlo así. Imagínate, es un caso ficticio, pero pienso que ayuda. Imagínate que tú de vez en cuando regularmente te da un dolor de estómago. No sé si de vez en cuando da dolores de estómago en Argentina, en Perú, Honduras, cómo está de dolores de estómago. Incluso en Alemania hay dolores de estómago de vez en cuando. Bueno, ahora tú tienes dos opciones. Tú tienes dolor de estómago. Eres creyente, entonces tú puedes hacer como lo hago yo. Llamo a mi esposa, le digo, ponme tu mano, ora por mi dolor. Y a veces el dolor se quita y a veces no. ¿Es cierto? Entonces, cuando el dolor se quita, decimos, gracias a Dios, aleluya, me tocaste, me sanaste, me quitaste el dolor. Pero la próxima vez que vuelve el dolor y se ora y se queda el dolor, ¿qué haces? Entonces, ¿por qué no? Porque en lo que acabo de decir, ¿qué es lo que experimentaste? Experimentaste la obra de Jehová. Te tocó y te sanó, te quitó el dolor, ¿cierto? Pero la próxima vez, tal vez sería más sabio orar, Señor, revélame por qué me da este dolor. Y tal vez Dios te puede revelar, es porque no deberías comer 1 kilo de chocolate, entonces no te ha dado un dolor de estómago. Entonces, ahora, teniendo la revelación que puede ser que algún condimento, cualquier cosa te haga mal y tú no lo has detectado. Pero si tú le pides a Dios, Señor, revélame por qué tengo dolor de estómago, y Dios te revela la causa, ya conociste los caminos de Dios. ¿Es cierto? Y no solo las obras. Y si conoces los caminos de Dios, posiblemente te vas a poder evitar dolores de estómago en el futuro. ¿Me explico? ¿Está bien el ejemplo, hermanos? ¿Se entiende? Si no, se quejan con Nicolás. Él me invitó. Mira, hay un ejemplo lindo, muy discutido entre evangélicos, donde está en 1 Timoteo 5:23, donde Pablo le dice a su discípulo Timoteo, no tomes más agua, sino toma un poco de vino, porque siempre tienes dolor de estómago y siempre estás muy enfermizo. Pues, y aquí tenemos un ejemplo de los caminos de Dios. Y eso es algo que yo creo que necesitamos aprovechar en estos tiempos de crisis. Porque los tiempos de crisis son
tiempos de revelación y son tiempos en que la revelación de los caminos de Dios es más importante de que Dios nos quite el problema de encima. Es muy importante. Todos tenemos problemas. Los unos tienen problemas económicos, otros de salud, otros de matrimonio, de relaciones, de iglesia, en fin que. Pero yo pienso de que Dios en estos tiempos nos quiere revelar sus caminos con tal de que nosotros podemos manejar más sabiamente el futuro y podemos aprender incluso de los errores que ya hemos cometido en el pasado. Entonces yo espero de que Dios nos ayude a aprovechar nuestras crisis para conseguir más revelación de los caminos de Dios, de los planes de Dios y del corazón de Dios para nosotros. Revelación, y con esto ya voy terminando, revelación es lo más importante que necesitamos como cristianos si queremos vivir de una vida de fe con satisfacción. Si queremos realmente disfrutar nuestra fe, necesitamos revelación. Si queremos tener una fe fuerte y bien fundamentada, que no esté tambaleando con cada viento, necesitamos revelación. Revelación es, según la palabra de Dios, la roca sobre la cual toda la iglesia está fundada y realmente es la roca sobre la cual tú y mi fe están fundados. Y la oración por el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios es una oración que deberíamos hacer diario porque es muy necesario de que Dios nos esté dando revelación, porque revelación es realmente cuando Dios descubre y destapa lo oculto. Y eso es lo que fue nuestro versículo inicial. Clama a mí y yo te ¿qué? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Necesitamos empezar a ver lo que Dios ve en el reino espiritual, pero que nosotros todavía no vemos en nuestra vida material. Y entonces eso puede cambiar todo. Tal vez siguen nuestros problemas, pero podemos tener la revelación de que mis problemas tienen un sentido mayor, tienen un propósito mayor. Puedo aprender, puedo aprovechar y, como dije al principio, no puedo jamás perder si yo camino con este Jesús tan maravilloso que se sacrificó por mí. Amén, hermanos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús de que tú nos quieres responder, pero que tu respuesta principalmente y en primer lugar, tú quieres revelarnos lo que nos hace falta. Tú quieres darnos revelación de las cosas que no vemos en este momento, con tal de que podamos entender tus caminos, tus propósitos y tu corazón para con nosotros, para con nuestras familias, nuestras iglesias y nuestras naciones. Padre, danos un corazón tal como lo que tenía Jeremías, que estaba dispuesto a obedecerte, estaba dispuesto a seguir hablando la verdad, cueste lo que cueste, y experimentó grandes cosas este hombre por su fidelidad y por su fe. Padre, bendícenos con esta actitud y permítenos de que realmente nuestras vidas y nuestras decisiones pueden llegar a ser actos proféticos para nuestros vecinos, para nuestros familiares que no te conocen y para nuestras naciones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.